Cuando Jorge me comunicaba que Pepe iba a venir hoy día, yo me puse a sonreír, obviamente por la alegría de tener a Pepito en medio nuestro, pero me puse a sonreír más por el tema que estaba preparando. Y le digo, Jorge, ¿a que no sabes qué tema estoy preparando? Le digo, ¿y qué es? Y le digo, es el poder del perdón. Dios lo hace así, hermanos. Tiene control sobre todo. Padre, te damos gracias. Porque no hay nada más hermoso aquí en la tierra que tu iglesia. No hay nada que dé tanto valor a esta vida, Señor, que tu iglesia. Es la sal y es la luz. Y Señor, te ha placido involucrarnos en tu iglesia. Y te damos gracias. Que tu palabra corra, Señor. Que tu palabra produzca en cada uno de nosotros tal transformación que nos lleve a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. En Hechos, capítulo 5, el verso 29, enseña así la palabra del Señor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué interesante esta porción. Y esta porción obviamente es precedida ya por un relato que hace la palabra, donde los apóstoles empiezan a exteriorizar, empiezan a predicar al Señor, al extremo, dice, de que la gente esperaba que tan solamente la sombra de Pedro pasara para ser sanados. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué respaldo de Dios! Y obviamente, tanto los fariseos como los saduceos, dice la palabra, estaban tan celosos que cuando los toman presos, los meten en la cárcel, los azotan, y en la noche muestra la palabra de que un ángel viene y les dice: salgan. Y salen gozosos. Al día siguiente les había sido prohibido tenazmente de que no prediquen. Al día siguiente ellos se presentan en el lugar donde el Espíritu Santo les dice que deberían predicar. Mientras tanto, estos sacerdotes hacen llamar y dicen: a ver, tráiganlos, a esos que andan alborotando. Y les dicen: no están en la cárcel, y la cárcel está cerrada, y los guardias siguen ahí parados. Qué interesante, qué poder de Dios. Y viene otro y les dice: a los que ustedes están buscando, están ahí predicando. Y nuevamente los hacen traer y les dicen: ¿no les hemos advertido que no deben hablar de ese tal Jesús? Y ahí viene esta respuesta, donde Pedro les dice: es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cierto? Ciertamente, hermanos, que casi todos nosotros somos resultado de la oración escuchada por Dios. Ya alguna vez he enseñado que alguien ha doblado rodillas
ha intercedido por ti. Es probable que muchos de nosotros ni siquiera nos enteremos de quién ha doblado rodillas. Es muy probable. Algunos posiblemente sí nos vamos a enterar. ¿Está bien? Pero algo que es importante es que esa oración ha sido escuchada. Si no, no estuvieras aquí. Eso quiere decir que si alguien ha orado por ti y Dios ha escuchado, sigue orando tú por otros. Tus padres, tus hijos, tus parientes, compañeros de oficina, vecinos. Dios escucha y Dios responde, hermanos. También han pasado años para muchos de nosotros donde hemos sido alimentados, protegidos, incluidos en su iglesia, en su cuerpo. Aprendimos el ABC de las Escrituras. Aprendimos a relacionarnos con hermanos y hermanas. Todos con deseos ardientes de servir al Señor. Pero hay veces no sabíamos cómo. No sabíamos cómo. Nuestra inexperiencia hacia la vida de la iglesia hacía más emocionante todavía el hacer las cosas para Dios. Nos movíamos con esa fe genuina, pura. No importaba el costo, yo lo voy a hacer. No importaba hasta qué hora, yo voy a estar. Qué emocionante vida que el Señor empieza a darnos. Apasionante. Y al transcurrir de los años, sin embargo, también una cosa aprendimos. Y aprendimos a olvidarnos. Muchos de los principios básicos de la Escritura. Aprendimos a acomodarnos a las nuevas formas de predicación. Asumimos que son así y no escudriñamos ya las Escrituras. Nos dejamos llevar por ejemplo, casos de éxito que se mostraban en otros países. Y quisimos imitar. De buen corazón quisimos imitar las estrategias que habían utilizado y dejamos de pedir al Espíritu Santo que nos guíe cómo hacerlo en el lugar donde vivimos. ¿Qué hacer con las costumbres con las que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Cómo enfrentarlas? Simplemente quisimos nuevamente acomodar lo de allá para acá. Nos ha pasado. Eso es una realidad, hermanos. Y los resultados no fueron los que esperamos en muchos casos. Empezamos a hostigar a nuestro espíritu y preguntarnos por qué en esos lugares o en esos países la gente se convierte por decenas y centenas. ¿Es que en nuestra tierra parece que la gente es más dura de corazón? Nos preguntamos. ¿Y esa fue a la vez nuestra respuesta? Pero sabemos en el fondo del corazón que esa no era la respuesta. No es que aquí la gente es de más duro corazón que en otro lado. No es que aquí la gente es más pecadora que en otro lado. Cuando la palabra del Señor enseña que a todos Dios sujetó bajo pecado. A todos, independientemente de la nacionalidad. Aprendimos que el número de personas que asisten a un lugar no es, hermanos, no es la medida que pueda garantizar que el Señor esté respaldando esa obra.
Conocimos, hermanos, mega iglesias y quedamos sorprendidos por su capacidad de organización, su infraestructura. Y sin embargo, hermanos, fueron las noticias de sus periódicos las que demostraron que el índice, por ejemplo, de criminalidad en esa nación eran tan altos que pudimos entender que la iglesia no había afectado en nada a esa sociedad. La sal no estaba salando y la luz no está alumbrando. Entonces, debemos volver al principio y volvernos a preguntar, ¿qué es lo que olvidamos? ¿Que ahora ya no lo predicamos? ¿Que ahora ya pasamos de largo cuando leemos la palabra de Dios? ¿Qué ha sido aquello? Y las respuestas se encuentran en dos porciones de las Escrituras. Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3, el verso 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el mismo Evangelio de Mateo capítulo 4, el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta porción muestra, hermanos, la primera, muestra una predicación del mayor y más grande profeta que tuvo el cristianismo, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que ha sido Juan el Bautista, quien inicia su mensaje de las buenas nuevas con esta palabra, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de este varón, de Juan el Bautista, de este atalaya de Dios, irrumpe en escena, rompiendo todos los esquemas humanos y dando cumplimiento a las profecías vertidas en las Sagradas Escrituras. Jesús, el Hijo de Dios, quien inicia su ministerio con las siguientes palabras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué fuerte, hermanos. Hace un tiempo, posiblemente unos años atrás, recibí una visita muy agradable en mi casa. Y se trataba de un muy amado primo, hermano que tengo. Y este hombre nunca me visitaba como en esa oportunidad. Y nunca esperé el motivo de su visita. Es más, por el carácter que tenía mi primo que tiene, y habiendo crecido juntos, teníamos demasiada comunión y familiaridad. Este es el hombre que alguna vez yo les había comentado que donde él me encontraba, se arrodillaba en la calle. Cierto, alguna vez lo he comentado, y en pleno Prado, hermanos, él con su terno, él era banquero. No tenía el más mínimo, como decir, no tenía vergüenza de arrodillarse, y siempre me decía su santidad. Su santidad, su bendición, me decía, ¿no?
en el prado, hermanos, ahí, y yo parado, y él arrodillado, y la gente miraba, un hombre de terno, todo arrodillado. Entonces decía, bueno, si me está pidiendo bendición, aprendí a bendecirlo. Y cada que me encontraba, yo lo miraba ya. Seguro que se va a arrodillar. Entonces decía, Señor, ¿qué palabra le voy a dar para bendecirlo? Y empecé, hermanos, a bendecirlo seriamente. ¿Ya? Y bueno, su santidad, por favor, su bendición, nunca lo olvido. Y este hombre esa tarde estaba sentado en mi casa y empezó a hablarme. Él vino con su esposa, a quien amo mucho, respeto mucho. Y grande fue mi sorpresa cuando este hombre empieza a hablarme de Jesús. Y claro, ese rato he quedado casi, se ha secado mi lengua, hermanos, ahí, de escucharla, aquel que siempre estaba esquivándole al Señor y me empieza a hablar con tanta dulzura del Señor. Y me dijo algo que me ha quebrado. Y empezó a pedirme perdón. Y me dijo, David, perdóname por todas las cosas que te he hecho. Cuesta creer que alguien que siempre andaba haciendo travesuras, yo he hecho esas cosas con él. Yo he andado con él antes de conocer al Señor. Nos conocemos demasiado. Pero ahí estaba este hombre sorprendiendo mi fe. Nunca olvido ese regalo del Señor. Pero algo que he podido comprobar, que en breve tiempo, hermanos, así en breve tiempo he visto cómo el Señor lo ha levantado así. Como esos aviones de despegue vertical, así, hermanos. No ha necesitado carretear como los otros aviones, lo ha levantado así. Qué manera de crecer su vida. Y me dijo, con los que me encuentro y Dios me muestra, yo les pido perdón, me dijo. Y me dijo, no me puedo quedar mucho tiempo porque tenía casi una lista, sabes que era un travieso también. Tenía una lista para ir a pedir perdón. Y lo ha hecho. Hermanos, me consta, lo ha hecho. Es probable que muchos de nosotros hayamos llegado al Señor por medio de una prédica, una invitación, un concierto, una amonestación, motivos de salud o cualquier necesidad, pero llegamos a los pies del Señor. Y es probable, hermanos, que con un buen corazón nos pidieron y nos dijeron que hagamos la oración para aceptar a Jesús, ¿cierto? Ven, vamos a orar y vas a repetir esta oración, te vamos a ayudar. Y no está mal, no está mal. Lo hicimos, hermanos, fuimos sinceros. Y al pasar el tiempo, hermanos, nos dimos cuenta que los pasos que empezamos a dar no eran los que nos permitirían avanzar de manera más visible, más rápida. Y empezamos a cuestionar. ¿Por qué es que Dios hace diferencias? ¿Por qué es que Él ha levantado vuelo de esta manera? Yo sigo carreteando todavía y no he encontrado ni la pista como para tomar velocidad. Dios hace discriminación. Yo, morenito, bajito, claro, el ojoso, ¿no? Y empezamos a hacer una serie de cuestionamientos, hermanos. Hemos dejado pasar años de nuestra vida. Y estoy hablando de la vida cristiana. Y seguimos luchando con aspectos muy básicos de la vida cristiana. Un ejemplo podemos encontrar en la enseñanza que, por ejemplo, nos da el Evangelio de Juan, ¿ya? Con Nicodemo.
Leamos esa porción, por favor. Está en Juan capítulo 3, el verso 1. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este varón Nicodemo a todos nosotros nos lleva demasiada ventaja. Era un principal entre los judíos. Hermanos, se sabía de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y sin embargo, no había tomado en cuenta aspectos muy básicos de la vida. Jesús no responde a su pregunta, sino a lo que él necesitaba. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Algunos piensan que hay una desconexión, que el Señor está en otro partido ahí. No, mi hermano. Dios te va a responder a tu necesidad, no siempre a tu pregunta. A lo que necesitas, a lo que yo necesito. Y Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? Nosotros, hermanos, todos requerimos venir al Señor y arrepentirnos. Qué silencio, ¿no? Sí, arrepentirnos, hermano. Eso está mostrando la palabra. Esto nos va a llevar a pedirle perdón por nuestros pecados al Señor. No estoy muy convencido, hermanos, que cuando nos presentamos delante del Señor, estoy hablando primero del Señor, no estoy muy convencido cuando le decimos: Señor, perdona mis pecados, muchas gracias por este momento. Y hemos tomado casi de una manera tan liviana el pedir perdón al Señor, que nunca le hemos dicho de qué le estamos pidiendo perdón. Y el Señor está esperando un arrepentimiento genuino de tu vida y de la mía. No te olvides, hermano, hermana, que fueron tus pecados y los míos los que llevaron a Jesús a la cruz. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a decirle: Señor, perdona mis pecados, te ruego. ¿Qué pecados? Aún cuando somos invitados, y ahora nosotros invitamos a alguien y decir: tienes que recibir al Señor, ni siquiera ya mencionamos la palabra arrepentimiento. Ni siquiera mencionamos la palabra: debes pedir perdón por toda la mugredad de vida que hemos llevado. Por eso es que mucha gente dice: yo he recibido al Señor, me he convertido. Sí, pero no sé en qué. Está bien.
Hermanos, Nicodemo fue confrontado con su problema. Él tenía un problema. Había dedicado toda su vida a este hombre a buscar en las Escrituras todo aquello, pero no había nacido de nuevo. Muchos de nosotros podemos estar caminando la vida cristiana y ni siquiera nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No hemos tenido el coraje de decirle: Señor, delante de ti está un ratero, un mentiroso, un mal hablado. Todo lo que ha salido de mi boca ha sido insultos. He lastimado, Dios, el corazón desde mis padres, mis amigos, por mal hablado. Esa es la manera en que debemos confesarnos delante de Dios. Eso es muy diferente a decir: Señor, perdona mis pecados, te los ruego. ¡Qué ligereza! ¡Qué ligereza, cristianos! O sea que con esa facilidad el Señor Jesús: no te preocupes, voy a ir a la cruz, quédate vos tranquilo. Así ha sido. Una de las más grandes oraciones que Jesús ha hecho en la cruz, en medio de tanto dolor, ha sido: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo de Jesús podía haber salido esa oración en ese lugar. Y nosotros somos demasiado rápidos, queremos que nos perdone. A ver, dile al Señor: Señor, soy un ratero, porque he tomado esa moneda de mi mamá. Eso es robar. Soy un vicioso, Señor, porque he elegido yo pasarla bien y fregar a mi familia. Me gustaba los viernes, Señor, embromarme y embromar todo el fin de semana a mi familia. Varones, escúchenme bien eso. Muchos de nosotros hemos vivido así. De eso Dios nos ha sacado, pero Dios está esperando que le confieses, que te arrepientas, que llores por tu pecado. Debemos aprender a arrepentirnos y pedir perdón de manera seria a Dios. Ya alguien escribió que debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Y es importante y es necesario que, aún habiendo pasado mucho tiempo de tu conversión, te arrepientas y pidas perdón, empezando con el Señor. Y sea el Espíritu Santo que te guíe a pedir perdón, empezando por los de tu casa y terminando hasta con los vecinos o cualquier persona que el Espíritu te muestre. Y ciertamente que podremos experimentar el gozo de la salvación, porque el pecado te encadena. El pecado siempre trae vergüenza, siempre. Necesitamos experimentar el gozo de haber sido librados de nuestro pasado. El gozo de haber experimentado la muerte en la cruz. Y necesitamos experimentar la resurrección. Una vida nueva. No estoy hablando solamente de muerte, estoy hablando de muerte y resurrección. Pero muchos cristianos siguen esperando que Dios haga algo con sus vidas y no ven resultados. A Nicodemo el Señor le dijo de manera clara: si no naces de nuevo, no vas a ver y no vas a entrar en el reino de los cielos. Ni vas a ver, ni vas a entrar. Ahora, ¿por qué es tan importante
el reino de los cielos. ¿Por qué? Ha sido la primera prédica de Juan el Bautista y la primera prédica de nuestro Señor Jesucristo. Y al menos la palabra no muestra que ellos habrán entrado de acuerdo y decir, mira, entre los dos daremos el puntapié inicial de esta manera. No. El Espíritu los guiaba a ambos. A ambos. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque debemos entender que el reino de los cielos, o el reino de Dios, como muestra la palabra, es el gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Así como nosotros en nuestra nación tenemos un gobierno, autoridades. Así el Señor quiere que entremos y vivamos bajo su gobierno. Su gobierno. En tu vida y en la mía, el cristianismo debe ser desarrollado bajo las normas, estatutos, preceptos y estándares que Dios establece. Por esto es que requerimos entender que si bien estamos en esta tierra, ya no somos de esta tierra, ¿cierto? A algunos nos cuesta todavía entender esta parte. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿cierto? Así específicamente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Necesitamos que más se sientan ciudadanos del cielo, hermanos. Y si vivimos aquí abajo, es porque debemos dar testimonio de aquel que nos salvó, de aquel que nos lavó y nos perdonó todos nuestros pecados. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Acabamos de repetir Romanos 14, 7 y 8. ¿Sí? Nuevamente debemos preguntarnos, ¿cómo es vivir en el reino de Dios, en esta tierra? ¿Cómo se vive, hermanos? Al final, ¿cuáles son los primeros pasos que debo dar? Ya está bien, me dices que tengo que mirar y después tengo que entrar en el reino. ¿Pero cómo lo hago? Lucas capítulo 12, el verso 30, permítanme leerlo, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas, hermano. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Manada pequeña, dice. Me siento tan mimado con esa palabra, hermanos. Esto nos va a llevar a pensar en algo muy elemental. Cuando leemos, por ejemplo, yo le llamo así las máximas de Jesús, ¿ya? En el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 4 al capítulo 7, ¿qué piensas? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees, hermano? ¿Realmente crees que puedes cumplir estas enseñanzas de Jesús? Las bienaventuranzas. Empieza la palabra, ¿no es cierto? ¿Quién puede leer? Uno de ustedes en voz alta la primera bienaventuranza. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, otro. ¿Qué dice el 2? Sí, ellos verán a Dios. Bienaventurados. El 3, uno más. Sí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un hermano me enseñaba y me decía, David, en el original dice, bienaventurados los que lloran por su pecado.
porque ellos recibirán consolación. Qué linda palabra. Ahora, hermanos, más adelante, la palabra ya nos habla y nos dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y empieza a desarrollar un estilo de vida que cada vez nosotros lo vemos más lejos. Si alguien viene y te golpea en un lado, dale el otro. Si alguien te golpea en la mejilla, dale la otra mejilla. ¿Cómo es? ¿Vivimos así, hermanos? Y uno dice: Señor, eso está bien para el Mario, pues, pastor, no ve. El Johnny, mansito. El Jorge, dos mansos ya ahí. ¿Sí? Ellos que den la otra mejilla. El curita ahí de San Francisco, hasta su nuca va a dar. Y empezamos a mirar hacia afuera y decir: ellos pueden. ¿Sabes una cosa? Ese es el estándar que te muestra a dónde estás. Ni has mirado, ni has entrado en el reino. Qué duro, ¿no? Ni has mirado. Por eso es que esa palabra no la asumes para ti. No dices: sí, Señor, este es el estándar que tú me estás pidiendo que yo viva ahora. Ahora. Fuerte, fuerte, hermanos. Hermanos, ¿qué estoy queriendo que aprendamos? Este es el reino de los cielos. Este es el estándar que Dios nos pide que vivamos. Esta es la vida cristiana normal. Solo vamos a lograrlo sin hacer cortes en nuestra vida, sin hacer acanchadas, hermanos. Dios no nos va a aceptar. Eso no hay en la vida cristiana. Y todo empieza con el arrepentimiento y pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo por los pecados que hemos cometido. Ahí empieza la vida cristiana. Es a partir de esta experiencia que podremos experimentar el poder del perdón. El perdón, hermanos, es lo más poderoso que tenemos y hemos recibido. Hermanos, ¿sabes qué es el perdón? El perdón ha venido desde el cielo para tu vida y lo ha traído en sí mismo el Hijo de Dios. Eso es perdón. Él ha elegido pasar lo que tú deberías pasar, lo que yo debería pasar. Que el Espíritu Santo nos lleve a experimentar, a enfrentar la muerte en la cruz, cada uno de nosotros, para que con ese mismo poder nos lleve a experimentar la resurrección. Eso es nacer de nuevo, hermanos. Aquel que ha nacido de nuevo es aquel que ha experimentado la muerte y la resurrección de nuestro Señor, porque hemos sido incluidos en Él. Ahora uno dice: ¿y por qué no predican eso? Porque nos gusta el comezón de oír. Esto te va a llevar a enfrentar al Señor y decirle: Señor, yo quiero, yo necesito esta experiencia contigo. Y solo contigo. No lo voy a lograr si no es así. No importa cuántos cursos pases en la universidad, si tú no te has inscrito, nunca te vas a graduar. Algunos nos hemos pasado a 3 carreras ya. Y al final el Señor te dice: ¿y te has inscrito? ¿Acaso se necesitaba, Señor? Hemos dejado de leer de manera diligente
la palabra del Señor. Solo habiendo resucitado podremos estar en condiciones de vivir conforme a este nivel de vida que propone Dios en su reino. No hay experiencia más gratificante que sentir el perdón desde el cielo y saber que las Escrituras son para nosotros agua de vida. Saber que cuando Jesús le decía a la mujer que iba a ser apedreada, son relatos tan fuertes. En Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, está hablando de Jesús, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo me identifico con esa mujer. Yo necesitaba ser apedreado. Y ahí se interpuso Jesús en mi vida. Yo no sé cuántos querían ya lanzar por ahí una camionada de piedras, hermano. En serio, no era solamente una piedra. Se necesitaba más piedras para satisfacer su justicia. Todos debemos pasar tiempos en oración, pidiendo a Dios nos guíe en arrepentimiento y pedir perdón. Y después nos guíe cómo pedir perdón y a quiénes pedir perdón. En otros casos el Espíritu Santo nos llevará a restituir. Y no todo esto es en todos, hermanos. Requerimos la fuerza de Dios para dar estos pasos. Aún en el desempeño, por ejemplo, del ministerio, en el servicio en la casa del Señor, se tienen fuertes luchas, fuertes encontrones, hermanos, entre hermanos. Y hemos creado hasta heridas entre ministros de Dios. Entre siervos de Dios nos hemos lastimado. Escuchen, hermanos, cómo escribió este amado pastor David Wilkerson en el año 2006. Y decía, la necesidad del perdón, escribía David Wilkerson, no solo es en mi hogar. El fruto de Cristo tiene que ver con el perdón. Muchos queremos fruto. Y el Señor está esperando primero perdón, arrepentimiento. Uno de los más grandes pecados en el ministerio es la falta de perdón. Si hay en la tierra alguna persona a quien no he perdonado, no soy como Cristo. Y mi ministerio es vano. Y lo repito, puede ser un ministro, un notable en la congregación, pero si hay alguien a quien no has perdonado, si tienes algo en tu corazón contra él, es mejor que resuelvas el problema o te retires del ministerio. Jesús dijo, si ustedes no se perdonan, tampoco yo los perdonaré a ustedes. Si nosotros aprendemos a perdonar, Él nos perdonará a nosotros. Esto no quiere decir que si yo perdono, merezco el perdón, sino que si yo no perdono a otros, si no estoy perdonando, me puedo parar en el púlpito y predicar con fuego y los altares pueden ser llenos, pero hay un problema. Dios tiene una controversia conmigo. Puedo predicar sermones,
pero no voy a poder entregar el mensaje. Ahora, seguía escribiendo David Wilkerson, cuando viajo por los países, veo obispos que no se hablan el uno al otro. Voy a algunos países y veo 3 tipos de pentecostales, 5 tipos de bautistas denominacionales y denominaciones divididas, pastores que no se hablan entre ellos. Les pregunto, ¿cómo vamos a llegar al cielo? De repente nos vamos a abrazar y todo va a estar bien, como si la muerte fuera la cura. Conozco pastores que no les hablan a sus hijos, esposos que no hablan a sus esposas, personas que tienen quejas contra otras. No me interesa quién está en el púlpito, y lo digo por experiencia, no me importa cuántas cosas buenas puedas enseñar en cada iglesia, o qué tipo de avivamiento quieren traer a su nación. Pero si no aprendemos a perdonar, no va a haber avivamiento, no va a haber mover del Espíritu Santo, no va a haber crecimiento. Cuando los líderes se juntan y cuando los pastores y sus esposas se reúnen y cuando salen a la luz esas cosas que te han herido en el pasado y aún la gente que te ha herido, y cuando tú dices, bueno, yo quiero arreglar estas cosas, no más controversias con nadie, entonces tú vas a poder dejar este lugar impactado durante el resto de tu ministerio. Espero haber entregado este mensaje en amor, porque siento el amor de Dios en esta tarde, escribía. Dios me ama y les ama a ustedes mucho. Y nos permite venir cara a cara con este tipo de temas que no debemos evitar. Pongámonos a cuentas con Él. Hagamos bien las cosas. Aleluya. Especialmente si entre la esposa y el esposo. Háganlo. Reconcíliense. No estoy hablando solo de un beso en la mejilla, sino de una confesión real, desde el corazón. Yo no te he apreciado. Y van a ver cómo los muros caen. Hermanos, si no empezamos por las cosas básicas que el Señor ha pedido que hagamos, no vaya a ser que muchos años hayamos vivido de manera vana. Entonces el planteamiento está muy claro. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe en un sano arrepentimiento y procedamos a pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga siempre. Pongámonos de pie. Vamos a orar un momento. Padre, ciertamente que necesitamos experimentar el poder del perdón que tú has traído desde el cielo. Has necesitado despojarte de ti mismo para venir, Señor, y hacerte como un hombre común, pero lleno de gracia, lleno de misericordia. Por eso las gentes te aman, Señor, porque hemos encontrado en ti ese reposo, Señor, que nuestras almas necesitaban. Por eso podemos decirte una vez más, ahora, con un convencimiento claro: ven, Señor Jesús, en tu tiempo. Ven, Señor, que mucha gente se allegue al trono de tu gracia y alcance, Señor, a arrepentirse, a pedirte perdón de manera clara y sean libres para siempre.
Porque ni un pecado de aquí abajo va a entrar en tu reino, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Permítenos ser una iglesia que esté sana, porque tú nos has sanado. Una iglesia libre, porque tú nos has libertado. Una iglesia limpia, porque tú nos has limpiado. En el nombre de Jesús. Amén.